Lucas, capítulo 22, verso 31. ¿Ya lo tiene? Yo sé que ha leído muchas veces esta historia, pero quiero que se imagine todas las cosas que pudieron pasar en la historia que vamos a ver, todos los pensamientos que pudieron estar ahí en la mente de este hombre. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Es de ahí de donde surge aquí en México cuando alguien le pregunta algo y le dice Simón. No es cierto. Dijo también el Señor: Simón, Simón. O sea, no crea que como dice sí, no, sino Simón. Es probable, Pedro le estaba diciendo: ¿hay algo en contra de mí, Simón, Simón? He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Venga rápidamente, hermano Eric, así como que viene corriendo. No sé si usted ha entendido la parte de zarandear. Zarandear es como agarrar a alguien y decir: órale, órale, órale. O sea, imagínense lo que está pasando, lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Satanás me ha pedido que te deje porque te va a zarandear. Imagínense, o sea, le estaba diciendo algo viene sobre tu vida, vas a ser zarandeado, ¿ok? Gracias, hermano, gracias por permitir que lo zarandeara. Y el hermano dice: Simón, Simón, pero yo he rogado por ti que tu fe, diga conmigo, tu fe. O sea, Jesús oró para que no pasara eso. No, sino Jesús pidió para que su fe no le falte. Porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser zarandeados. Va a llegar un momento difícil en nuestra vida. Pero después dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, es necesario que seas zarandeado. ¿Por qué? Porque esa zarandeada va a servir para que después traigas una tremenda palabra sobre alguien. Hay ocasiones que nosotros nos preguntamos: ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué este problema? ¿Por qué me llegó esta enfermedad a mí? Yo solamente quiero decirle en esta hora, todavía no estoy predicando, pero Dios tiene una palabra para su vida el día de hoy. Hoy tiene una palabra. Él le dijo: Señor, mire lo que dice cuando le dice que Satanás pidió para zarandearlo, pero Jesús orando dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. O sea, va a pasar esto, pero te puedo asegurar algo, que después de que pase esto, tú vas a venir con un anhelo, con un deseo de predicar la palabra. Pero mire lo que pasa. Pedro le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando conocimos del Señor Jesucristo, hicimos tantas promesas? Yo te prometo y voy a estar ahí, y no importa lo que venga, las pruebas o las luchas, yo voy a seguir de pie. Y eso era más o menos lo que Pedro estaba diciendo. Pero Jesús le dice a Pedro: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Quiero invitarle que cierre sus ojos en esta hora. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti en esta hora, Señor. Adoramos y exaltamos tu nombre. Gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tomes este vaso de barro, que fluyas a través de tus labios, y que la palabra que has puesto, Señor, en mi mente y en mi corazón, que has hablado a mi vida,
pueda transmitirla, Señor, como tú quieres. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice, amén. Un fuerte aplauso para el Señor Jesucristo. Leía una historia que el 1 de enero del año de 1929 en el estadio de Pasadena, California, se celebraba como cada año en los Estados Unidos el partido de fútbol americano en el desfile de la Rosa. Jugaba la Universidad de Georgia contra la Universidad de California. Minutos antes de terminar la primera mitad del partido, en el fútbol americano son 4 cuartos, pero antes de terminar la primera mitad del partido, el jugador de la Universidad de California, estaban jugando en California, Roy Regal, que era de la defensiva de California, interceptó un balón y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Pero tristemente empezó a correr en el sentido equivocado. La gente le gritaba que estaba corriendo en sentido contrario, iba hacia el lugar de su propio equipo. Sus compañeros le decían que estaba corriendo mal, pero él no escuchaba. Uno de sus compañeros empezó a seguirlo y pudo derribarlo 3 yardas antes de la anotación. Pero eso provocó que el equipo contrario tomara ventaja. El primer tiempo terminó 7-0, porque así se cuenta en el fútbol americano. ¿Quién fue el culpable? Roy Reagan. Todo el equipo llegó a los vestidores con la cabeza agachada. Este hombre traía la cabeza cubierta con una toalla de la pena. No quería que lo vieran sus compañeros. Y por culpa de él y por la desorientación que tuvo, el equipo estaba perdiendo. El coach permaneció en silencio ahí en los vestidores. No dio ninguna instrucción, pero solo unos minutos antes de salir al campo, el coach dijo las siguientes palabras: muchachos, los que jugaron la primera mitad van a jugar la segunda mitad. Todos los jugadores empezaron a ir al campo de juego, pero uno se quedó sentado. Roy Regal. El coach se le acercó y le dijo: Roy, dije que los mismos jugadores que jugaron la primera mitad van a salir al campo a jugar. Y Roy le dijo: coach, no puedo. Lo he arruinado todo, he arruinado su carrera, lo odiarán y todo por mi culpa. He puesto a la universidad de vergüenza y también he arruinado mi propia vida y mi propia carrera. No puedo salir, no puedo enfrentar esa multitud. El coach puso la mano en el hombro del jugador y le dio estas palabras: Roy, el juego todavía no ha terminado. Dice la historia que Roy salió a jugar y realizó uno de los mejores juegos que haya hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos servido a Dios en algún momento de nuestra vida? Pero quizá nos equivocamos en una decisión, nos equivocamos y corrimos en la dirección equivocada, fallamos en cierto momento y quizá como Roy, mucha gente decía que estábamos tomando malas decisiones, nos estábamos equivocando, pero seguimos, continuamos. Y simplemente ahora decimos: todo lo que ha pasado en mi vida es simplemente por los errores que cometí, por las decisiones que tomé. Lucas capítulo 22, verso 54, cuando estamos siguiendo la historia de Pedro, la Biblia dice: y prendiéndole, recuerda lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y lo que Pedro había prometido. El verso 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor.
Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó diciendo: mujer, no le conozco. Le estaba negando. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. La segunda vez que lo estaba negando. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Quiero que usted se imagine esa escena. Jesús mirando a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y termina el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Yo quiero que usted se imagine. ¿Puede usted imaginarse todos los pensamientos que había en la mente de Pedro en ese momento? Después de haberle prestado la barca a Jesús para que predicara, después de que estuvo con él en casa, después de haber sanado a su suegra, después de andar de un lugar a otro durante 3 años al lado de Jesús, de pronto ahora su vida es destruida. Me imagino que recordaría esos momentos cuando Jesús le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quizá en ese momento estaba recordando y diciendo: es que Jesús me prometió eso, pero ya no va a suceder. ¿Por qué? Porque fallé, porque me equivoqué. Quiero que piense qué pasaría en la mente de Pedro. Todo se acabó. Le fallé al maestro. Lo que me prometió no se va a cumplir. Todo se perdió simplemente por un momento de debilidad. Aunque él me lo había advertido, le fallé. Al hombre que le había dicho: yo soy capaz de ir contigo hasta la muerte, le he fallado. Lo he negado. Y la Biblia dice que lloró amargamente. Eso significa que no encontraba consuelo. No había nada que lo podría consolar. Le fallé al maestro. Me equivoqué. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado en una situación como la que vivió Pedro en ese momento? Una situación en la que nosotros decimos: es que le fallé al Señor. Tanto le prometí y le fallé. Se sentía triste Pedro. Sentía que todo lo echó a perder en un momento de debilidad. De nada sirvió estar sirviendo tantos años. Y yo sé que hay gente en este lugar que en algún momento le estuvo sirviendo al Señor, que en algún momento estuvo en la casa del Señor. Hay gente en este lugar que en algún momento estuvo anhelando las cosas del Señor y le sirvió con todo su anhelo, pero que en algún momento también le falló al Señor. Y quiero pensar que el enemigo usó ese momento de debilidad para que Pedro pensara por un momento dejar de hacer lo que Jesús le había mandado. Porque el enemigo ataca así. Cuando le fallamos al Señor, el enemigo empieza a decir: ¿y para qué lo haces? Eres un hipócrita. ¿Y para qué levantas las manos? Eso es hipocresía. Pero yo vengo a decirle en el nombre poderoso de Jesús, Iglesia Vida Nueva, que el Señor Dios es el Todopoderoso, y Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios de oportunidades. Él es un Dios que, aleluya, nos da oportunidades. Pedro se sentía triste. Así que él regresó a sus actividades, a las actividades cotidianas, lo que hacía diariamente. La Biblia registra que volvió al mar a pescar. Y así hay mucha gente que simplemente, después de que falló, regresó a hacer las actividades que antes hacía.
Hay muchos que regresaron quizá a las cosas que hacía en el mundo. Yo no sé si alguien en este momento se encuentra en esa situación, o alguien que esté escuchando el mensaje a través de las redes sociales dice: es que yo le fallé al Señor y yo no soy digno, yo creo que yo no puedo seguir adelante. Pero le tengo una buena noticia el día de hoy. Aunque Pedro regresó a las actividades, la Biblia registra que él volvió al mar a pescar, pero aún allí, en medio de los recuerdos, Jesús se le presenta, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, que en medio de la dificultad, aún en medio del pecado, aún en medio de que decimos: creo que no valgo nada, creo que no sirvo de nada, creo que no he hecho las cosas bien, ahí está nuestro Dios presente. Ahí llega nuestro Dios para presentarse en nuestras vidas. Porque quiero que por un momento piense en todo lo que pasaba en la mente de Pedro, los recuerdos que tenía de andar con Jesús. Él regresa a las actividades. Jesús les había dado promesas de que iba a resucitar, pero por lo que vemos, quizá por algún momento de la vida, Pedro pensó: ¿para qué? Creo que ya no hay oportunidad, porque regresó a sus actividades cotidianas. La Biblia registra en San Juan capítulo 21 versículo 2: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea, había la mayoría de los discípulos. ¿Y qué estaban haciendo? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. O sea, creo que todas las cosas que Jesús nos prometió no se van a cumplir en mi vida. Quizá en la vida de ustedes, yo no lo sé, pero en mi vida no. ¿Por qué? Porque le fallé al maestro. Quiero que para un momento usted piense todos los recuerdos que había en la mente de Pedro en saber que le había fallado a su maestro. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. O sea, sigamos las actividades, hagamos lo que siempre hacemos, vayamos a trabajar. ¿Ya para qué vamos a la iglesia? Le hemos fallado al maestro. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. O sea, es como aquellos que dicen: bueno, le fallé al maestro, hasta pena me da ir a la iglesia, me siento mal ir a la iglesia. Hay gente que aún piensa: es que me van a ver mal. Y es el pensamiento que el enemigo pone en la mente de cada uno de nosotros, diciendo: ¿para qué lo haces? Ellos volvieron a las actividades que antes hacían. Pero mire, dice el verso 4: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Porque cuando nosotros nos metemos a las actividades diarias, cuando nosotros nos olvidamos de las cosas que Jesús hizo en nuestra vida, ¿sabe? No nos damos cuenta que Jesús está a nuestro lado. No nos damos cuenta que Jesús se movió en algo en nuestra vida. No nos damos cuenta que Él está moviéndose para atraer nuestra atención. Y la palabra del Señor dice: y les dijo Jesús: hijitos, porque así nos habla el Señor con amor, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, o sea, Juan le dice a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Puede imaginarse a Pedro deseoso de abrazar a su maestro, al que le había fallado, al que había negado. Pero algo interesante está por suceder.
Porque yo sé que en algún momento Dios tocó nuestra vida. Quizá nosotros estábamos perdidos, quizá ya no sentíamos la presencia del Señor, quizá veníamos a los cultos, pero no sentíamos esa presencia del Señor. Pero quiero decirle que aún en medio de toda esa situación, el Rey de Reyes y Señor de Señores se seguía moviendo en tu vida, en tu trabajo, en el negocio, en la familia, haciendo un milagro para llamar tu atención. Y Pedro corre. Estaba deseoso de abrazar a su maestro. Pero el verso 15 dice algo interesante. Cuando hubieron comido, después de que reciben a Jesús, después de que Pedro lo abraza, yo quiero que se imaginen ese momento. Hay muchas cosas que la palabra del Señor no registra, pero quiero imaginarme todos los pensamientos que estaban en la mente de Pedro de poder abrazar al maestro. Yo creo que Pedro decía: no digas nada, solamente permíteme abrazarte. La Biblia dice que preparan unos peces para comer, y cuando hubieron comido, quiero que se imagine esa escena. Todos callados, comiendo, dando gracias. Pero no, la Biblia no registra que tuvieran una plática. Porque imagínese lo que estaba en la mente de Pedro. Le fallé al maestro. Qué bueno, era cierto, él iba a resucitar y está en medio de nosotros, pero le fallé. Pero el verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y quiero que usted se imagine todo lo que había en el corazón de Pedro, los sentimientos encontrados. Yo creo que Pedro quizá por algún momento pensó: ¿por qué me hace esta pregunta frente a toda esta gente? ¿Por qué me hace esta pregunta? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez. Y recuerda qué fue lo que pasó en Pedro cuando lo negó. La Biblia dice que lloró amargamente. Y yo creo que esas emociones, esas cosas que estaban, sentimientos encontrados en la vida de Pedro en ese momento, estaban recordando aquel momento cuando lo había negado a Jesús, a su maestro, al que él le decía: yo voy a ir a la muerte por ti. Pero Jesús le dice una vez más: ¿me amas? Y le respondió Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Pedro pensó que todo se había acabado, el hombre al que él le había fallado, al hombre al que había negado, estaba frente a él y le estaba diciendo: Pedro, el partido aún no ha terminado. Si yo te escogí a ti, si yo te llamé a ti, aún en medio de las fallas, aún en medio de todos los problemas, yo tengo algo preparado para ti. No estás por casualidad en este lugar, no estás por casualidad en este servicio. El Señor te llamó porque tiene algo preparado para ti. El partido no ha terminado, aún hay cosas que hacer por el Señor, aún hay mensajes que predicar para el Señor, aún hay almas que ganar para Jesús. No sé si le estoy hablando a alguien en este momento que le falló al Señor en algún momento de su vida, que el enemigo le ha puesto pensamientos como: te va mal en la familia por lo que hiciste, el matrimonio no funcionó porque te equivocaste, yo te lo había advertido, en lo laboral las cosas van mal por el error que cometiste. Dios aún
te puede usar. Yo no sé si me estás siguiendo, pero Dios aún te puede usar en medio de todas las fallas que hayas cometido. El Señor aún te puede usar. Y hoy quiero hacerle la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Iglesia, ¿tú amas a Jesús? Como 2 o 3 amenes. Lo voy a repetir. O a lo mejor se siente como Pedro, y diciendo: sí, pero le fallé. ¿Amas a Jesús? Si tu respuesta es sí, quiero decirte que el partido todavía no termina. Aún hay oportunidad. Quizá le hemos fallado al Señor en algún momento de nuestra vida. Quizá nos sentimos que alguien nos estaba criticando. Quizá alguien nos ha juzgado y nos dice: es que tú te equivocaste y estás sufriendo consecuencias del error que cometiste. Y esto te está pasando por la decisión que tú hiciste. Y te está acusando, el dedo acusador te está diciendo. Pero yo te digo una cosa: ese dedo acusador se va a quedar atrás, porque el Rey de la Gloria está en este lugar y está diciendo: aún el partido no termina. Aún hay algo grande que voy a hacer a través de tu vida. Aún hay algo que voy a usar a través de ti. ¿Cuánto lo creen? Hay muchas almas por ganar, iglesia. Hay muchas familias por rescatar todavía. Hay muchos matrimonios por restaurar. Y quizá Dios está poniendo a tu alrededor a alguien a que tú le vas a ganar, alguien a que tú vas a predicarle, alguien que va a llegar a este lugar y tú lo vas a ver bautizarse en el nombre de Jesús. Y el Señor va a usar tu vida, porque el partido aún no ha terminado. Yo quiero decirle algo, iglesia. No hay nadie en este lugar que en algún momento no se haya equivocado. No hay nadie. Pero damos gracias a Dios que tenemos un Dios de oportunidades. Es por eso que la palabra del Señor dice que de lo más vil y más menospreciado escogió Dios. Cuando a ti te menospreciaban, cuando a ti te decían: es que no sirves para nada, es que no vas a lograr nada, el Rey de la Gloria estaba diciendo: yo tengo algo preparado para ti. Tú eres parte del equipo que tengo preparado para ganar almas. A mí me encantan las palabras que mencionó el hijo pródigo después de haber fallado, porque la Biblia dice que el hijo pródigo le falló. Se había equivocado, había fallado, tomó la herencia, la malgastó. La Biblia dice que la malgastó en los placeres de este mundo. O sea, se olvidó del Padre, del esfuerzo que había hecho el Padre por obtener esa herencia. Pero me encantan las palabras que el hijo pródigo menciona en Lucas capítulo 15, verso 18. La palabra del Señor dice que él reacciona y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. Ahora, recuerde, este era como un pensamiento, como hablar en voz alta hacia él mismo. Él estaba practicando: ¿qué voy a hacer cuando llegue a la casa de mi padre? Cuando vea a mi padre, ¿qué le voy a decir? Él estaba practicando algo así como: me levantaré e iré a mi padre. Y esto quiere decir que él estaba sabiendo la condición en que estaba. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Su pensamiento de este joven era de regresar a la casa de su padre. Tristemente, algo pasa en la casa del padre. Había un hermano que no estaba contento porque el hermano se había gastado la herencia y ahora iba a regresar a la casa del padre. Parece que esto sigue sucediendo. Parece que todavía sigue sucediendo. Iglesia Vida Nueva, quiero decirle que he sentido en mi corazón que Dios va a enviar almas que estaban
decaídas. No solamente almas nuevas, sino almas que conocían del Señor y que en algún momento se interrumpió esa relación con el Señor porque le fallaron, y el Señor las va a mandar. Pero no seamos como el hermano mayor del hijo pródigo, que empezó a juzgar y decir: pero ¿por qué él y por qué ella? Yo le digo una cosa: el Padre está con los brazos dispuestos a recibir a todo aquel que se acerque a la casa. Dele fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Me encanta lo que hace el Padre, cómo reacciona el Padre, porque recuerda lo que había pensado el Hijo: me levantaré, pensando, y le di al Padre: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tenme como uno de tus jornaleros. O sea, permíteme solamente escuchar tu voz, porque los jornaleros escuchaban la voz del Padre que decía: haz esto y aquello. Yo quiero ser como uno de ellos, solamente con que tú me permitas escuchar tu voz. Pero mire cómo reaccionó el Padre cuando lo miró. El verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese es nuestro Padre celestial. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Aleluya, que aún no hemos llegado ni siquiera a la casa del Padre, y Él está con los brazos abiertos, y Él corre a recibirnos, y Él corre a abrazarnos, y Él corre a decir: te he estado esperando durante tanto tiempo. Y el hijo le dijo: recuerda lo que había pensado el hijo: Padre, lo que había practicado, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el hijo iba a continuar con la frase que había aprendido, que había practicado: tenme tan solo como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no le permitió seguir hablando. El padre le dijo a su siervo, le dijo: ya, tranquilo hijo, lo importante es que has llegado a casa, lo importante es que estás aquí en casa. No te preocupes por lo que te equivocaste, no te preocupes por lo que hiciste, los errores que cometiste. Lo importante es que estás en casa. Iglesia Vida Nueva, lo importante es que estás en casa, en la casa del Padre. Y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Eso quiere decir que no traía ya vestido, traía las garras, como decimos aquí en México. No traía un buen vestido, pero el padre lo vistió. Y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Iglesia Vida Nueva, es tiempo de hacer fiesta, es tiempo de regocijarnos, es tiempo de cantar alabanzas, es tiempo de glorificar el nombre maravilloso de Jesús. Por eso quiero invitar a la iglesia. He sentido en el Señor que vendrá mucha gente, pero estamos preparados para recibir esa gente. Escuche lo que les voy a decir. No me refiero en el sentido de ver mucha gente, sino de ver gente que quizá te hizo daño. Porque el hijo pródigo sintió que el hijo que estaba en casa del padre sintió que el hijo pródigo le había hecho un daño a él. ¿Sí me estás siguiendo? Y el Señor ha estado hablando a mi vida en esta semana, porque muchas veces aún yo como pastor he pensado que hay gente en la iglesia que quizá no fuera digna de estar aquí en la iglesia. Pero el Señor ha hablado a mi vida, y si Él la trajo, es porque Él tiene algo preparado para esa persona, para esa vida.
Hay mucha gente que está en la iglesia como el hijo mayor diciendo: y yo no hice nada malo, y yo aquí sirviendo, y yo aquí haciendo, y tantos años aquí, y ni siquiera he sido usado. Y de repente llega alguien y es usado. Pues le tengo una noticia: no se ponga triste, mejor hagamos fiesta, mejor cantemos, mejor regocijémonos y digamos: aquí ha llegado la gloria del Señor. El peor error de una persona que cometió un error es dejar de ir a la casa del Padre. Por eso yo quiero decirle que esta iglesia va a recibirle con los brazos abiertos. Es en la casa de Dios donde puede ser restaurado. Escuche, ya voy a terminar. Cuando Pedro pensó que nunca más podría servir, es cuando Jesús lo levantó. Cuando Pedro pensó que ya todo se había terminado, Jesús lo restauró. Cuando pensó que ya no sería usado, Jesús lo toma y lo pone a trabajar. A tal grado que dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 14, porque quiero que usted se imagine todo lo que estuvo en la mente de Pedro después de haberle fallado a Jesús, después de llorar amargamente, después de ver que Jesús verdaderamente resucitó y no había palabras en Pedro, pero Jesús le saca palabras diciendo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro diciéndole: te amo, y Jesús diciéndole: ponte a trabajar. ¿Me amas, Pedro? Te amo, Jesús, ponte a trabajar. Pedro, verdaderamente me amas, Jesús, tú lo sabes todo. Bueno, pues tengo algo preparado para ti. Si yo te prometí que tú, aleluya, te iba a dar las llaves del reino de los cielos, esa promesa sigue vigente y te voy a usar. Hermano, hermana, yo no sé si te hayas equivocado, pero si Jesús te dio una promesa, Él la va a cumplir. Ponte a trabajar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y comenzó a predicarles. Y comenzó el primer mensaje después del Pentecostés, donde el resultado de ese mensaje lo encontramos en el verso 41. Después de que Jesús empieza a predicar, ese hombre que tuvo temor, ese hombre que falló, ese hombre que tuvo pensamientos encontrados, ese hombre que quizá en algún momento de su vida dijo: yo le fallé al maestro y nada se va a cumplir en mi vida. Jesús lo toma y lo pone a trabajar, y ese mensaje, el resultado se encuentra en el verso 31. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Escúcheme, hermano, quizá el enemigo te ha estado diciendo: hasta aquí llegaste, ya no hay nada más para ti, ya no puedes hacer más para el Señor. Pero Jesús te está diciendo: iglesia, el partido aún no ha terminado, aún hay almas por ganar, aún hay matrimonios por restaurar, aún hay familias que van a llegar a este lugar. ¿Cuántos lo creen? Así como Pedro se levantó y pudo ser usado de una manera maravillosa, yo quiero decirle que tú no estás por casualidad en este lugar. Él te va a usar. Él te va a usar. De Moisés se dice que el hombre que más cerca ha estado de Dios, sin embargo, al ver la continua rebelión de Israel, le pidió a Dios que le quitara la vida. Job es considerado en el Antiguo Testamento el hombre perfecto, el hombre recto, el hombre temeroso de Dios y apartado de mal. Sin embargo, después de la prueba, la Biblia registra que él quiso morirse, le pidió al Señor: mejor mátame. Elías es considerado el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Él fue capaz de desafiar a los 400 profetas de Baal y degollarlos.
Pero al ver que la malvada Jezabel lo estaba persiguiendo para matarlo, él quiso morirse. Le dijo al Señor: mejor quiero morirme. Jeremías maldijo el día que había nacido. El profeta Jonás, en lugar de ir a Nínive, huyó a Tarsis, y por cuanto Dios no le complació de destruir Nínive, esta ciudad, Jonás le pidió que le quitara la vida. Pero Dios no les dio el gusto a ninguno de ellos. Y quizá nosotros en algún momento de nuestra vida decimos: creo que no tengo nada que hacer. Mi familia está destruida, mi matrimonio está destruido, tomé decisiones equivocadas, mis hijos están perdidos, las cosas no han funcionado bien en mi familia, las cosas no van bien en los negocios, tomé malas decisiones. Pero le tengo una buena noticia: aún el partido no se ha terminado, y esta palabra es para ti. El Señor tiene algo preparado. En los próximos meses verás la gloria del Señor, porque Dios va a usar tu vida. Toma esta palabra, el Señor la va a usar. Estos hombres que en algún momento quisieron morir, estos hombres que en algún momento dijeron: no quiero seguir adelante. De Moisés se dice que murió lleno de días, siendo uno de los hombres más grandes de Israel, y por quien Dios trajo la ley lo usó Dios. Dios no complació a Elías con la muerte, porque tenía cosas mejores para él, pues llegó a ser el segundo hombre que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Tampoco hizo caso a la petición de Jeremías, porque llegaría a ser comparado con Cristo en el futuro. Dios tampoco complació a Job matándolo, porque al final le devolvió todo lo que tenía, incluyendo nueva esposa, nuevos hijos, abundante riqueza. Aún él vivió 140 años más. Y Dios tampoco complació a Jonás. No lo mató, porque sería un tipo de la resurrección de Cristo, de acuerdo con lo que dice el Nuevo Testamento. Ponte de pie. Hermano, hermana, qué bueno saber que detrás de todas las circunstancias que hemos vivido, de todas las fallas que hemos cometido, de todos los errores que hemos hecho, el enemigo ha estado atacando nuestra vida. Pero el Señor te dice: aún tengo algo para ti, aún quiero actuar en ti, aún quiero hacer algo a través de ti. Yo sé que Dios está hablando a alguna vida, y quiero invitarle que cierre sus ojos en este momento. Dios tiene algo preparado para tu vida, así como lo hizo con Pedro. Yo creo que Pedro ni siquiera se imaginó que después del primer mensaje que él iba a dar, 3,000 hombres iban a ser bautizados. Quizá tú ni siquiera te has imaginado que Dios te va a usar de una manera extraordinaria. Quiero terminar con esto. Hace ya casi 16 años, ni siquiera yo imaginaba que Dios abriría una puerta para que surgiera vida nueva. Por algún momento pensé que estaba acabado. Por algún momento pensé que mi familia no tenía alternativa, pero llegó el Rey de la Gloria, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: mira, todavía el partido no ha terminado, aún hay almas por ganar, aún hay familias por restaurar, y doy gracias a Dios porque puedo mirarlo el día de hoy a usted, y sé que hay una familia que a través de usted va a ser ganada, y sé que hay alguien que a través de usted va a ser ganado. Por eso quiero invitarle en este día
que venga aquí al altar y que le diga al Señor: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, úsala, Padre eterno. Sé que hay algo que tú tienes, Señor, en mi vida. Si tú me escogiste a mí, es porque sé que hay algo que tú quieres usar, Señor. Quizá me equivoqué en algún momento de mi vida, quizá cosas que estoy viviendo es simplemente por errores que he cometido, pero gracias te doy, Señor, porque aquí estoy, porque puedo estar en la casa del Padre, porque tú llamas a mi vida el día de hoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia. Levante sus manos en este día. Dígale: Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, alabando tu nombre. Te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Señor bueno y santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos. Levante sus manos, levante sus manos. Aleluya, aleluya. Dígale al Señor: aquí estamos. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Jesús. Usa mi vida, Señor. Yo sé que tienes algo preparado, Señor. Quizá me equivoqué en algún momento, oh Señor, pero límpiame, Señor. Santifica mi vida, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya, Señor. Santifica.